Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos a Jennifer, la audiencia, nuestra invitada, distinguida profesora, que ya mismo la presentaremos, y a todas las personas que nos escuchan. Como siempre, traemos temas relacionados a la gobernanza, a los problemas sociales del país, a las formas de cómo mejorar al país, ¿verdad? Pues más o menos por esa línea seguiremos precisamente en el día de hoy. Así es, saludamos a nuestra invitada, la doctora Luz Mayrín López Rodríguez. Bienvenida por primera vez a este espacio en Desde el Observatorio. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto el poder compartir hoy con usted, sobre todo un tema tan interesante y yo creo que también le apasiona al doctor Vera. Así que, doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Claro, sí, la compañera Luz Mayrín, a quien conoceremos, ¿verdad?, sus datos en breve, pues ha publicado un artículo en la revista Reforma y Democracia. Esa es la revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, que yo en varias ocasiones he mencionado acá en el programa. Es una de las revistas de mayor reputación, es una revista arbitrada en el área de la administración pública, ¿verdad? Entonces es un privilegio que una puertorriqueña, que una colega, pues haya publicado, ya creo que van 2 artículos que publican en esa revista. Y el tema me toca de varias formas, ¿verdad? El tema que estaremos tocando hoy es el tema de rendición de cuentas del tercer sector en Puerto Rico. Mayrín en su artículo hace una propuesta de un informe estandarizado y son 2 temas que me tocan por 2 fuentes, ¿no? Primero porque soy profesor de administración pública y el tema de rendición de cuentas pues es un tema que nos apasiona y que llevamos mucho al salón de clase y que hemos propuesto reformas en Puerto Rico y sobre todo muy bonito el tema del tercer sector, ¿verdad? Sí. Yo llego pues casi por invitación al tercer sector, a las organizaciones sin fines de lucro que tanto bien le hacen a la sociedad puertorriqueña y que tanto protagonismo han logrado, sobre todo después del huracán María. Así que ya hace, ¿verdad? Esta propuesta de rendición de cuentas en el tercer sector nos parece interesantísimo el tema. Y otro elemento bastante importante es la investigación cualitativa que se lleva a cabo Claro. en este artículo y que se publica. Así que también es una forma de ejemplificar lo que se puede hacer a través de la investigación cualitativa. Claro. Así que presentamos a nuestra invitada, la doctora Luz Mayrín López Rodríguez, es catedrática asociada en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un doctorado en Administración Pública con concentración en la Administración de Organizaciones sin fines de lucro de Walden University. Su bachillerato en Finanzas y su maestría en Administración Pública fueron realizadas en el recinto de Río Piedras. Sus áreas de enseñanza e investigación son en presupuesto, rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas y de programas, gobierno local, administración de organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos. Ha presentado sus investigaciones en conferencias internacionales como el CLAD, Arnova, la International Society for Third Sector Research y la Midwest Political Science Association. Estas han sido publicadas en revistas tales como la revista Administración Pública del GLAB, la revista del CLAD, Reforma y Democracia, y el Journal of Leadership, Accountability and Ethics. Previo a integrarse a la academia, fungió como gerente de oficinas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico del 2008 al 2013, siendo parte integral del establecimiento de la política administrativa y operacional de esta agencia gubernamental de nueva creación.
El resultado de las políticas implementadas durante sus funciones ha sentado las bases para obtener 0 hallazgos en las auditorías realizadas por la Oficina del Contralor. Además, ha ofrecido talleres y servicios de consultoría en redacción de propuestas y desarrollo organizacional a organizaciones del tercer sector. Esta es una breve reseña de nuestra querida invitada. Así que para comenzar con ella, doctor, ¿alguna pregunta para ella? Sí, nada, Luz Mayrín, lo primero que se nos ocurre, ¿verdad?, es preguntarte de dónde sale tu interés en el tercer sector, ¿verdad? Yo entiendo que el tema de la transparencia, pues sabemos, ¿verdad?, que es un tema cercano a todo lo que hacemos en la cátedra, pero la aplicación de ese concepto y de esa realidad y de todas esas teorías al tercer sector, pues me parece, ¿verdad?, interesante el hacerte la pregunta de dónde sale tu interés con respecto al tercer sector. Claro, pues gracias por la invitación y por darme la oportunidad de divulgar este trabajo. El tercer sector pues fue mi enfoque en el área doctoral, así que trato siempre si tengo la oportunidad, de investigar y ver esas convergencias entre gobierno y tercer sector. En este caso en particular, la rendición de cuentas, porque pues, el tercer sector en su mayoría reciben fondos públicos y el gobierno pues, debe ser un ente regulador. Así que, ¿qué mecanismos utiliza el gobierno para fiscalizar sin, ¿verdad?, minimizar si hacen o no, ¿verdad?, el trabajo de las organizaciones? Que ese no es lo que estoy buscando a través de esta investigación, pero sí que el gobierno pues tenga mecanismos para poder evaluar esa rendición de cuentas de las organizaciones con el uso de los fondos que ellos le otorgan. Así que sí, hay una convergencia entre gobierno y tercer sector, ¿verdad?, que en sí surge para llenar vacíos de servicios que el gobierno no puede proveer. Así que trabajan en conjunto, tienen que tener esa relación, ¿verdad?, continua para poder llenar esos vacíos de servicios sociales que tanto necesita la ciudadanía. Así que más o menos por ahí es que llega mi interés, ¿verdad?, de continuar investigando sobre el tercer sector. Sí, me parece interesante, ¿verdad? Es parte de los roles del gobierno, ¿verdad? Ese rol de regulador. Yo iría más allá. Yo creo que una cosa es la rendición de cuentas, ¿verdad? El decirle al que nos da los fondos, ¿verdad?, qué hemos hecho con ellos, y ahorita vamos a entrar a los elementos de esos informes. Pero también las organizaciones sin fines de lucro pudieran transparentarlo, ¿verdad? No solo para el gobierno, es decir, mira, estoy tan claro, estamos tan claros en lo que hacemos y en cómo cumplimos, que vamos a poner toda esta información en la web para que todo el que lo quiera ver, incluyendo donantes privados, la señora, el señor, que dan $5 aquí, $5 allá, pues sepan que sirven, ¿verdad? Y se usan para lograr fines adecuados a la sociedad puertorriqueña. Que de hecho te recordarás, tú eres más joven que yo, pero que décadas atrás hubo unos serios cuestionamientos de algunas organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial, de que eran muy, como decían cuando yo estudiaba administración pública, allí en la escuela, le llamaban organizaciones top heavy, organizaciones donde el aparato administrativo consumía gran parte de los fondos que llegaban a la organización. Y fue a través de la transparencia. Ahora tú entras al portal de casi cualquier organización sin fines de lucro e inmediatamente te va a decir, mira, nuestros costos administrativos son esta partecita. Claro. Porque eso lleva al donante, ¿verdad?, a abrir su cartera y a seguir compartiendo sus haberes. Fíjate, háblanos un poco de qué es típicamente la rendición de cuentas que las organizaciones sin fines de lucro hacen en general y quizás mirando a Puerto Rico. O sea, ¿qué es lo que generalmente se ha hecho en un informe anual, en un informe de rendición de cuentas? Claro, pues cada organización tiene como su librito, ¿verdad? En la medida que no tienen un mecanismo estándar,
pues por lo menos cumplen con lo mínimo que le pide algún donante. Lo ideal sería lo que mencionan, ¿verdad? Que sin importar que un donante público o privado le solicite un informe, pues tengan, ¿verdad?, ese mecanismo automático, ya sea semestral, anual, sobre qué han hecho, cómo han utilizado los fondos y cuáles han sido los resultados. Lo que quizás no vemos mucho es el impacto. Podemos ver a modo de ejemplo cuántas cantidades de personas serví, pero eso no redunda en el impacto de las personas que serví. No se ata, serví gracias a estos fondos y el resultado fue ¿verdad? Para ver si esos objetivos que van relacionados a su misión, pues están cumpliendo, ¿verdad? Y se está dando ese resultado. Así que podemos ver una variedad de informes y en muchas ocasiones, quizás por falta de recursos humanos, por la rapidez que se trabaja en las sin fines de lucro, porque quizás no tienen a la persona con la capacidad para trabajarlo, pues omiten hacer unos informes más detallados, que sería lo ideal, sin querer queriendo, como uno dice, ¿verdad? No porque verdaderamente no quieran ser transparentes. Así que quizás hay organizaciones más grandes, con más presupuesto, que uno puede encontrar unos informes más completos, y viceversa. También hay organizaciones pequeñas que si tienen esa cultura de rendición de cuentas, preparar informes, también uno lo puede encontrar. Así que el buscar un modelo estándar, por eso es que, ¿verdad?, surge también el interés de hacer esta investigación, es lo que me llevó a que hacen diferentes informes. No hay nada, le pueden pedir un informe anual y eso es a discreción de la organización. Claro. ¿Qué contenido hay en ese informe? Ahí es donde está la controversia. ¿Qué verdaderamente quiere ver el donante? ¿O qué información entiende la organización que es importante compartir? ¿Verdad? Así que es a discreción de cada organización de cómo presentan sus informes. Según veo, ¿verdad? En la revisión, ¿verdad?, de literatura y de legislación que hace, dice que la Ley 20 del 2015 establece que los organismos sin fines de lucro deben rendir informes cuatrimestrales de gastos e informes cuatrimestrales de programación, ¿verdad? Me imagino que tendrá que ver con los resultados, ¿verdad? Y de vez en cuando, ¿verdad?, cuando cae en una lotería, pues viene una monitoría. Claro. ¿Verdad? O cuando hay alguna causa fundada de que en alguno de esos informes pues había un dato que no estaba demasiado claro, pues viene el tema de la monitoría. Pero por otro lado, tú utilizas 6 criterios, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuáles son? Sí, aquí podemos mirar, tenemos recursos invertidos, productos, resultados, impacto, la contextualizar la inversión con los resultados y los desafíos para lograr las metas y las estrategias atendidas para afrontar esos desafíos. Y esos 6 criterios es el resultado de diversos informes estandarizados, artículos de investigación de otros colegas que han atendido este tema, identificando esos puntos de convergencia, cuáles son los que repetidamente encontramos en esas investigaciones. Y entonces, pues, yo concluyo, ¿verdad?, a modo de todo lo que leí, mira, estos son los 6 puntos, estos criterios que deberían por lo menos estar en los informes mínimamente, ¿verdad? Vale, que esos son como, pues, el estándar dorado de qué sería la rendición de cuentas. Oye, en las organizaciones sin fines de lucro, y pudiéramos llevar eso al gobierno también, ¿verdad? Claro, sí, rendición de cuentas de ambos lados. Claro. Pues, quiero añadirte algo, porque mencionaste la ley del 2015 de fondos legislativos para impacto comunitario, pero tengo que distinguir que los fondos que estudié no son los que se designan por fondo de impacto comunitario. Son los que mediante resolución conjunta se le otorgan a organizaciones sin fines de lucro, y agencias del gobierno son los administradores de esos fondos. Entonces es diferente. En el caso de las que estudié, pues la ley les exige 2 informes semestrales. Okay. En el caso de fondos legislativos para impacto comunitario, que hay una comisión especial conjunta para atenderlo, es donde entonces se establece
estos requisitos de rendición de cuentas, que tampoco necesariamente, ¿verdad?, pues, están totalmente específicos, pero por lo menos le proveen una plantillita para llenar, ¿verdad?, unos datos que sí ellos están buscando. En el artículo, doctora, también hay un apartado que habla sobre las subvenciones de la legislatura en Puerto Rico a este tipo de organizaciones. ¿Puede contarnos un poco desde hace cuánto el gobierno de Puerto Rico da estos fondos y cuál es el propósito como tal hacia estas fundaciones? Claro, bueno, ¿verdad?, haciendo esa búsqueda hacia el pasado de todas las resoluciones conjuntas, podemos encontrar que desde los 90 se están otorgando fondos, y quizás de antes, ¿verdad? No quiero poner como final y firme, pero sí desde por lo menos 30 años, ¿no? Se le otorgan fondos a las sin fines de lucro mediante resolución conjunta, y como menciono, pues algunas agencias del gobierno son los custodios, los que administran los fondos y supervisan, ¿verdad?, ese uso en diferentes agencias. Lo podemos ver en temas de salud, ¿verdad?, que está AMSCA o el Departamento de Salud o el Instituto de Cultura, Departamento de la Familia. Hay muchas agencias a quien se les asigna esta cantidad de fondos, y estas organizaciones pues van a estar recibiéndolos bajo el ojo, bajo el crisol y supervisión de estas agencias del gobierno. Así que son más de 50, probablemente organizaciones sin fines de lucro reciben anualmente mediante este mecanismo fondos para atender, ¿verdad?, las operaciones y proveer los servicios a los que se dedica cada una de estas. Yo quiero decir, ¿verdad?, que el motivo de este programa no es, que no se vaya a malinterpretar, decir que las organizaciones sin fines de lucro no están llevando a cabo la función social o que están usando mal los fondos. No estamos hablando de eso. De hecho, Luz Mayrín tuvo una excelente cooperación de varias organizaciones sin fines de lucro que se abrieron, ¿verdad?, y le contestaron una serie de preguntas con respecto a este tema. De hecho, yo formo parte de la junta directiva de 2 organizaciones, no de las que formaron parte de la muestra, pero sí de ellas. Y sí hemos visto por un lado, en términos generales, una disminución, Luz Mayrín, a veces notable, de la cantidad de fondos que la legislatura dona o le transfiere a las organizaciones sin fines de lucro. Pero por otro lado hemos visto un incremento de cómo el gobierno federal, ya no el gobierno local, hace esa transferencia, y claro, las grandes fundaciones norteamericanas y hasta los donantes privados. O sea, las organizaciones sin fines de lucro, cada dólar cuenta, no importa de dónde venga. Claro, cuando tienes dinero federal, pues allí hay unos estándares con los cuales cumplir y hay unos informes propiamente que rendir. Ya cuando hablamos de fondos locales, pues por ahí es que viene entonces posiblemente la propuesta tuya. Así que nos gustaría que nos dijeras, usaste 5 organizaciones, si recuerdo, sin fines de lucro como parte de tu muestra. Nos gustaría que nos hablaras un poco. Claro, pues mira, estas 5 fueron las seleccionadas, no porque quisiera estas 5 específicamente, pero esto es el resultado de ir a la oficina, a la Biblioteca de Servicios Legislativos, e identificar qué informes estaban allí en la biblioteca. Como la ley expresa, tienen que entregar informes semestrales, pues dije, vamos a la biblioteca, vamos a ver qué informes hay para poder evaluar el contenido de todo esto, ¿verdad?, todo este periodo del 2010 al 2021, 11 años, 12 años. Así que seleccioné estas 5 porque fueron las únicas que pude encontrar informes de manera bastante consecutivas en ese periodo, para entonces estudiar su contenido. Lo cual, perdóname, quizás es un hallazgo. Claro. Ya es un hallazgo. Claro. O sea, si no encontraste, significa que posiblemente no se rindieron, ¿no? Sí, puedes, ¿verdad? Esa es mi conclusión, porque siempre deberían estar allí. Y ahí entonces llega también la pregunta, ¿verdad?, ¿qué hace la legislatura para dar el seguimiento de la entrega de estos informes? ¿Verdad? Porque es importante, lo dice la ley, y un propósito tendrá, poder mirar los resultados de esos informes. Así que fue, va a decir, pura casualidad,
que trabajara con estas 5, porque fueron las 5 que sí tenían los informes completos del 2010 al 2021 para poderlos estudiar y ver ese contenido. Sí. Fíjate, en la estructura federal hay un funcionario que se le llama el Program Officer. Entonces, cada subvención federal viene atada a un requisito de hacer por lo menos un Annual Performance Review y tienes sobre ti un Program Officer que te va a ir diciendo, y tienes también detrás de ti un sistema automatizado. Créeme, yo he sido recipiente de fondos federales acá en la universidad y el sistema te dice, te quedan 90 días para rendir el informe. Hay un webinar tal día para que sepas qué es lo último que hay o cómo es el formato de este año de hacer el Annual Performance Report. Te quedan 10 días, te quedan 5 días. Recuérdate que si pasa esto, se trancan los fondos. Así que fíjate, hay muchos modelos, hablando de modelos, y presentas un modelo interesantísimo. Pues hay unos modelos a seguir, ¿verdad?, para la administración de estos fondos y que cosas como la que planteas de que posiblemente no se hayan rendido unos informes, pues ocurran. Magnífico, doctor. Como el tiempo vuela en este programa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre la rendición de cuentas del tercer sector en Puerto Rico con la doctora Luz Mayrín López Rodríguez. Doctor, ¿le gustaría hacer una introducción, hacerle una pregunta a nuestra invitada, continuar con algún tema? Sí, mira, cuando examinamos el artículo de la doctora Luz Mayrín, vemos que ella utiliza como unas mejores prácticas, ¿verdad? Nos pasa en la revisión de la literatura lo que pudieran ser las mejores prácticas a nivel internacional o algunas de las mejores prácticas en la rendición de informes o anuales por organizaciones sin fines de lucro. Así que me gustaría que ella nos diera algunas pinceladas de ese tema. Pues mira, haciendo la búsqueda pude encontrar 2 modelos. El primero es de Reino Unido e Irlanda, que cuenta con la declaración de prácticas recomendadas y nos dice, ¿verdad?, que un buen informe debe proveer el contexto para interpretar esa inversión monetaria con las actividades y los logros como resultado de esa inversión. Entre otras, ¿verdad?, cosas relacionadas a los estados financieros, la contabilidad de fondos, áreas de financiadores, patrocinadores, etcétera. Pero nos da, ¿verdad?, unos elementos bien importantes sobre eso de los recursos invertidos, el producto y el impacto. Esos 3 elementos importantes. En el caso del Código de Gobernanza de Singapur, que es del 2023, bastante reciente, también provee 6 principios. Y el quinto particularmente es el que se enfoca en la responsabilidad y transparencia que debe tener la organización. Y también hace la mención de los informes anuales y los estados financieros como documentos que evidencian el cumplimiento de ese principio, ¿verdad?, de la responsabilidad y la transparencia. Así que hace que uno pueda ver una pequeña radiografía sobre lo que la organización realiza. Claro, tiene otros elementos como salario de empleados, las políticas, la reglamentación, pero por lo menos se acerca a ideales, ¿verdad?, tanto de lo que Singapur busca y lo que en el caso anterior, lo que Reino Unido e Irlanda también, ¿verdad?, promueven y entienden que deben ser esos elementos, ¿verdad?, de rendición de cuentas, transparencia y compartir de información sobre las organizaciones. Fíjate, también estuvo interesante el lenguaje claro, ¿verdad?, que se usa en el de Singapur. Uno de esos puntos es ganarse la confianza del público. Y eso es un principio, fíjate, que Peter Drucker, el gurú de la gerencia, Peter Drucker tiene un libro sobre organizaciones sin fines de lucro. Fue casi un outlier en su producción intelectual, quizás a petición de esos grupos. Y eso es, si tuvieras que rescatar algo de esa obra de Drucker, es ese. Las organizaciones sin fines de lucro deben ganarse la confianza de la sociedad, de la ciudadanía. Me parece también fabuloso el próximo punto,
Y los dos aplicables al gobierno, Luz Mayrín, también. Sí, claro que Que sí. el público comprenda cómo la organización usa y administra los fondos. ¿Verdad? No es, mira, gané tanto, ¿verdad? Recibí tanto y se gastó tanto. No, es cómo tú desglose. mejoraste la vida de los ciudadanos en ese paso, ¿verdad? El impacto. Que el impacto, esperado. claro, y eso es lo bonito y sí sé que sale de tu trabajo. Así es, y continuando entonces con el artículo, cuéntenos un poco, doctora, cómo fue esa metodología o cómo hizo usted para poder analizar esta información y dar como tal las recomendaciones que hace en este artículo. Claro, pues quería contestar dos preguntas particularmente, ¿verdad? El nivel de cumplimiento de la entrega de los informes semestrales requeridos y los elementos de contenido de los 6 recomendados, ¿verdad? A raíz de la revisión de literatura, ¿cuáles de esos 6 estaban presentes en esos informes de resultados evaluados? Así que para cada criterio buscaba una particularidad de ese contenido asociado, ¿verdad? Ejemplo, los recursos invertidos, si podía encontrar en el contenido por lo menos información de gastos, personal, equipo, o en el caso de resultados, indicadores de medición, porcientos, promedios, proporciones o tasas. Así que para cada uno de los 6 criterios, identifique un contenido asociado para a la hora, ¿verdad?, de leerlos, tratar de identificar si estaban o no en esos informes. Así que tengo que decir que yo estuve 3 días, visité 3 veces la Biblioteca de Servicios Legislativos, también me lo colaboró en ese momento mi asistente de investigación en ese proceso, para poder, ¿verdad?, primero leer los informes, primero identificarlos y entonces poco a poco irlos leyendo, porque eran bastantes. Si uno busca 12 años, se supone que sean 2 informes por año, así que eran 24 por las 5 organizaciones, ¿verdad? Más de 100 informes. Y diversos todos, ¿verdad? Que eso es parte de lo que fui descubriendo en el camino sobre la diversidad de esos informes. Así que al final identifiqué 119 informes. Y esa fue la lectura que estuve haciendo sobre el contenido. Veo, ¿verdad? Y sin querer dar es información pública, pero sin querer dar los nombres de las organizaciones, tienden a ser organizaciones de mediana y gran escala según el criterio de las sin fines de lucro, ¿verdad? ¿Los categorizarías así? Sí, y en su mayoría de muchos años de experiencia, ¿verdad? Que han estado incorporados por bastantes años. Así que eso nos puede dar un indicio de por qué las que sí consigo los informes de resultados son probablemente estas organizaciones que, uno de los casos, comenzó en 1969, claro, ¿verdad? Que tienen larga trayectoria, ¿no? Desde 54 y 119 años de existencia entre las 5 que estudié. Así que, quiero aclarar, ¿verdad? O puntualizar en lo que mencionaste ahorita sobre que aquí no se está mirando, ¿verdad? Qué hacen las organizaciones, ¿verdad? Estamos mirando puramente un criterio de rendición de cuentas, claro, que la Asamblea Legislativa está solicitando, y ese fue mi enfoque, ¿verdad? Sí. Fíjate, veo también que son organizaciones que yo les llamaría multiprogramáticas, o sea, dentro de ellas hay distintas poblaciones, distintas problemáticas sociales que se atienden desde algunas de ellas, algunas más servicio directo, otras más relacionados al tema cultural, ¿verdad? Unas tienen programas que corren todos los segmentos poblacionales, otras tienen este segmento poblacional en particular, llámelo jóvenes, adultos mayores, etcétera. Así que me parece una buena mezcla, ¿verdad?, en la muestra por casualidad, porque fue que exactamente, pero lo encontramos. Sí, la serendipia es un elemento importante de la investigación social, así que resultó. Pues si tú hubieras sabido esto, pues lo pones así, mira, se hizo lo ponías más bonito en el artículo. Claro. Hubo una selección basada en estos criterios.
Exactamente. Pero sí, fue así, como dicen ahora, la palabra es orgánica, bueno, porque Claro, orgánicamente, claro. estas fueron las 5 organizaciones que sí, trabajan algunas más enfocadas en niños y niñas, en menores, otros en rehabilitación, en adolescentes, adicciones, el- la otra que es para niños que tienen la comunidad de sordos, uno de los el colegio que se seleccionó, bueno, que encontramos, una fundación, ¿verdad?, que surge a raíz de un gobernador, un ex gobernador, ¿verdad? Y servicios, ¿verdad?, legales, ¿verdad?, que es para Claro. la sociedad civil. Así que sí, casualmente es diversa la muestra, ¿verdad?, que cumplió con lo que estaba buscando. Fíjate, a mí me parece también importante que muchas de estas organizaciones, y se vio en el huracán María, Ujú. ¿verdad? Nosotros estamos aquí planteando el tema de la eficiencia porque siempre es un tema importante, un tema fundamental en lo de la administración pública. No es el único tema ni es el más importante, Ujú. pero es un tema, ¿verdad?, central en la administración pública. Pero vamos, son organizaciones que rinden un servicio y que a mí me parece que hasta el gobierno federal con lo del huracán María ha entendido que en muchas ocasiones ese servicio es más expedito a las clientelas que el que da el gobierno. Quizás menos Sí. burocrático, quizás es un canal más directo, ¿verdad?, entre el dinero federal y quizás el dinero legislativo y el servicio directo a la ciudadanía. ¿Verdad? Cuando pasas esto por una compleja burocracia, pues la cosa tarda, ¿no? Tarda. En Puerto Sí. Rico hay cientos o miles de ejemplos de asuntos que se empezaron a resolver hace mucho tiempo y que todavía están casi en el mismo lugar donde se comenzó. Sí, y añadiría también que a menor costo cuando se ofrecen desde las Sí, sin fines de sí, lucro. sí. Si nos mencionabas ahorita el tema de la plantilla de recursos humanos y en las organizaciones sin fines de lucro, eso siempre es finito. O Ujú. sea, eso es muy cercano al hueso, Sí, el tema de los recursos humanos. Tienes personas con mucho, y eso quizás afecta el cumplimiento, ¿no? también, claro. Eso afecta quizás el cumplimiento. Se Vol- enfocan en el servicio más que nada y no necesariamente en ese componente. sí, eso es un tema importante. Mira, volviendo a los criterios, Mm. evaluaste estos informes basándose en, primero, los recursos invertidos, donde tienes el contenido que buscabas ayer, a los gastos, el personal, el equipo, los productos, donde los ejemplos que das son los elementos cuantificables, las unidades producidas, los bienes o servicios provistos, las personas servidas, los resultados, los indicadores de medición, por cientos, promedios, proporciones o tasas, que eso es bien importante. En la administración pública, si te recuerdas, en la administración Clinton se crea un organismo, el National Performance Review, Ujú. donde se le enseñaba, se le preguntaba a las organizaciones cuál es tu impacto. O sea, cómo tú lo vas a medir. Y muchas de ellas, y cuáles pueden ser criterios cuantitativos o cualitativos. Y se puso quizás por primera vez a las organizaciones gubernamentales a trabajar con eso. La contextualización de la inversión con los resultados, que es la relación entre la inversión monetaria y los logros y los desafíos. Así que esos son los criterios que utilizaste. Podemos quizás comenzar a elaborar eso y quizás hablar un poco de los resultados que hallaste. Claro. De esos 6 criterios, ¿qué se percibió, verdad? Más frecuente, los recursos invertidos. 4 de las 5 organizaciones se podía encontrar fácilmente esa información, Okay. ¿verdad? Cuánto fue la cantidad recibida y cómo fue esa inversión que se hizo en cuanto a gastos, personal. Tenía quizás una pequeña tabla de la distribución del gasto por cada una de las partidas Ujú. que tenían asignadas para utilizar los fondos recibidos. Y productos de igual manera. 4 de 5 se pudo encontrar alguna información relacionada a esos productos. Así que podíamos ver elementos cuantificables, cuántas personas les proveyeron el servicio o cuántos servicios particulares se dieron,
ya fuese talleres, clases específicas, ¿no? Así, bienes o servicios, también se puede encontrar. Esa parte de productos es lo más común encontrar. Tuve tantas reuniones, llegaron tantas personas. Yeah. Para las organizaciones, ¿verdad? Basado en lo que en la información encontrada, fue lo más fácil para estas poder divulgar, ¿verdad? Así que esos fueron los dos criterios donde pudimos encontrar información. Ya resultados, contextos y desafíos y metas de evaluación no estaban presentes. Y en cuanto al impacto, en una organización se veían elementos claros de impacto y en una segunda parcialmente. Así que podemos ver que 2 de los 6 es lo que predomina en ese contenido de informe de resultados: recursos invertidos y productos. En algunos casos había que, algunas de las organizaciones lo que entregaban era el informe anual, sino que por lo menos cumplen con una divulgación anual de todo lo que han hecho, a nivel macro, ¿verdad? No específico sobre un fondo particular, pero sí a nivel macro de qué ha hecho la organización, qué hizo durante ese año. Y quizás no se asocia específicamente a esa porción monetaria que se le proveyó con los fondos legislativos, pero sí por lo que hicieron durante todo el año. Así que tienen, ¿verdad? Por eso es que hay diferentes mecanismos de cómo presentan esa información y por qué es pertinente entonces poder buscar desarrollar un modelo estandarizado que le permita tener la información mínima necesaria para el beneficio tanto de la organización, ¿verdad? Porque le ayuda a estructurarse, le ayuda a establecer unos indicadores no solo para los fondos recibidos, es para la organización como tal. Le permite utilizarlos hasta para solicitar fondos a fundaciones, ¿verdad? Fondos federales, ¿verdad? Cualquier otro fondo externo, y ya con esa estructura se le puede hacer hasta más fácil poder evidenciar lo que han hecho y cuáles han sido los resultados, el impacto a corto, mediano y largo plazo. De esos resultados llama la atención en lo particular la ausencia de encontrar en esos informes desafíos y metas de evaluación. Creo que los desafíos y esas metas le permitirían a esas organizaciones quizás redefinir algunos objetivos, tener claro algunas metas que puedan cambiar o mejorar, y de hecho saber qué cambios están ocurriendo y cómo ellos pueden mejorarlo. Creo que los desafíos sería un elemento bastante importante que debiese incluir como en ese informe. De hecho, también para destacar, por ejemplo, en la parte de los recursos, por ejemplo, los recursos humanos, que han hecho para poder afrontar esos desafíos y de alguna manera poder reconocer el esfuerzo de las personas que trabajan para dicha organización. En efecto, sí, a veces se tiene el miedo de compartir los desafíos, pero es que es lógico en una organización enfrentar desafíos. Lo importante es esas estrategias que se ponen en curso para atenderlo, ese nivel de respuesta. Eso es lo que quizás hace crecer más a la organización, porque por lo menos prevén, y si no lo prevén, por lo menos actúan de una forma rápida para cambiar quizás el plan, ¿verdad? Porque uno tiene que cambiar un plan, no quiere decir que se hizo algo mal, porque hay muchos factores externos que impactan la programación de una organización. Llámese huracán María, COVID y cualquier factor, ¿verdad?, externo. La misma crisis económica, la limitación de fondos que surge con la intervención de la Junta de Supervisión, ¿verdad? Claro. Pues todo eso. Fíjate, yo creo que las organizaciones están tan presente, eso está tan presente, todos esos desafíos, que se les olvida externalizarlos. Sí. Todo, también lo superado, que superamos este año, que realmente vale reconocerlo y también mostrar que como toda organización tiene sus altas y sus bajas en esos desafíos. A veces se cumplen, a veces no se cumplen, y a veces realmente son esas barreras que le impidieron como tal cumplir ese objetivo. Perfecto. Sí, yo siempre recuerdo, Jennifer, cuando era decano, pues le repartía a los profesores copia de un librito que publicó una de estas organizaciones profesionales, que decía que el avalúo en las universidades era hacer externo lo que hacíamos interno.
¿verdad? Había que externalizar esa serie de cosas que hacemos en el día a día. Y tú planteas, yo a veces he dado seminarios de cómo cumplir con los informes federales y demás, y tú planteas uno de los puntos más importantes, que es que en la prisa de ejecutar, se me olvida documentar. Y si se me olvida documentar, pues se me va a olvidar transparentarlo, ¿verdad? Claro, no hay evidencia. Claro, sí. Así que fíjate, operaciones pequeñas como las de nuestro observatorio, nosotros cada vez que hacemos algo, nosotros tenemos un informe anual vivo, donde cada vez que se hace algo, pues vamos alimentando el informe anual. Al fin de año, pues hacemos un informe formal, pero después hacemos incluso un infográfico donde la comunidad, se le envía a toda la comunidad universitaria, donde de un vistazo tú ves mucho del cumplimiento con los criterios que tú nos acabas de mencionar. Claro. Yo sé que estamos cortitos de tiempo, pero algo que quiero puntualizar es que el modelo desarrollado lo compartí con la Asamblea Legislativa, tanto con la Comisión de Hacienda de la Cámara y la Comisión de Hacienda del Senado, pues para que si de alguna manera quieran incorporar este modelo de informe de resultados para estandarizarlo con esas organizaciones a quien le dan fondos, pues lo pudieran utilizar. Así que por lo menos, ¿verdad? Ahí transferir el modelo, ya quedará determinar si lo acogen o por lo menos si no, modifican o crean algún instrumento para ese propósito. Claro, yo creo que, como te digo, que puedes compartirlo también con estas grandes organizaciones que agrupan a la vez organizaciones sin fines de lucro que le dan servicio, porque quizás voluntariamente algunos las acogen, ¿verdad? Claro, como un sistema administrativo, ¿verdad? Un sistema de rendir cuentas continuamente. Pues doctora, brevemente una conclusión, una recomendación que quiere hacer para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Claro, bueno, el modelo creado puede ser adaptado, ¿verdad? Según la realidad de cada organización. El mensaje más que nada es que es importante rendir cuentas, volviendo a lo que se mencionó al principio, porque esa confianza solamente se crea en la medida que la ciudadanía o los terceros, personas de interés para esas organizaciones, conocen sobre lo que está haciendo la organización. Y en una época donde hay tanta competencia entre las organizaciones sin fines de lucro, porque hay tantas que coexisten, claro, esa transparencia y esa rendición de cuentas es la que va a crear confianza para que los donantes, que son pocos, puedan decidir a qué organización apoyar en los momentos de necesidad. Así que dejar ver que es importante rendir cuentas para el beneficio mismo de las organizaciones. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros ha sido un placer tenerla el día de hoy en nuestro programa. Le damos el más sincero agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Esperamos que se repita. Gracias por la invitación. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Desde el Observatorio. Si a usted le interesa conocer este tema y leer completo el artículo de la doctora, el título de este artículo se llama Rendición de Cuentas del Tercer Sector en Puerto Rico 2010-2021, propuestas de un informe estandarizado de la doctora Luz Mayrín López Rodríguez. Y si usted quiere volver a escuchar este programa, sabe que nos pueden encontrar en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.